A ver, imaginen esto por un momento. Uno está en una celda, encadenado, con una posible sentencia de muerte sobre la cabeza. El futuro es, pues, totalmente incierto. ¿Qué pasaría por nuestra mente? ¿Miedo? ¿Quizá desesperación? Bueno, pues esa era la realidad para una de las figuras más influyentes de la historia. Y su respuesta a esta situación es, francamente, desconcertante. Nos encontramos en una prisión romana, muy probablemente en Filipos. Y aquí está él, el apóstol Pablo. Ya ha pasado por de todo, ¿eh? Naufragios, azotes, persecuciones, y ahora parece que el final está muy cerca. Para cualquiera, esta sería la hora más oscura, el peor momento. Pero es justo aquí, en esta situación, que Pablo escribe algo que ha dejado pensando a muchísima gente por siglos. Ok, vamos a desglosar esto. La primera parte, el vivir es Cristo, pues tiene sentido, ¿no? Para un apóstol cuya vida entera estaba dedicada a su misión. Claro. Pero, ¿la segunda parte? ¿El morir es ganancia? ¿Cómo que ganancia? ¿De qué manera la muerte, el fin de todo, podría ser una ganancia? Esa es la paradoja que vamos a intentar resolver. Y esta es la pregunta del millón. Suena completamente ilógico, ¿cierto? Para poder entender la respuesta de Pablo, no podemos quedarnos con nuestras ideas modernas sobre la vida, la muerte o el alma. No, no. Tenemos que meternos en su mundo, en su cabeza, y entender los conceptos desde su propia perspectiva. Así que para descifrar este enigma tenemos que hacer lo que hace cualquier buen detective, volver al principio de todo. Necesitamos poner las cartas sobre la mesa, establecer las definiciones básicas, y la más fundamental es, ¿qué es un ser humano vivo, según la cosmovisión bíblica hebrea? Y les adelanto, la respuesta puede que sorprenda a más de uno. Ahora aquí es donde se pone muy interesante, porque tenemos un choque de dos mundos. Por un lado, la visión griega, que ha influenciado muchísimo nuestro pensamiento, ve el alma como un fantasma inmortal que está atrapado en un cuerpo. Pero la visión hebrea bíblica es radicalmente diferente. Para ellos, el alma no es algo que uno tiene, es lo que uno es. Somos un alma viviente. De hecho, el libro del Génesis nos da una fórmula, casi como si fuera una receta de cocina para crear vida. A ver, ingrediente número 1, polvo de la tierra, o sea, los elementos físicos, el cuerpo. A eso se le añade el aliento de vida, que no es solo aire, ojo, sino la chispa de energía, el poder de Dios. Y la unión de estos dos elementos no crea un cuerpo con un alma dentro, no, crea algo totalmente nuevo, una persona completa, un ser consciente, un alma viviente. Entonces, el punto clave es este, y es muy importante. Cuando la Biblia habla de un alma viviente, o nefesh chayá en hebreo, se está refiriendo a la persona en su totalidad. No es una parte etérea, no, es la persona completa. Por eso, cuando se dice que hay 35,000 almas en un estadio, pues nos referimos a 35,000 personas completitas, vivas y respirando. Ok, si ya entendimos la suma que crea la vida, la matemática de la muerte es simplemente la operación contraria, una resta, así de sencillo. Si la vida es el cuerpo más el aliento de Dios, entonces la muerte es simplemente la separación de esos dos componentes. El libro de Eclesiastés lo describe de una manera muy directa. El cuerpo, que está hecho de elementos de la tierra, pues vuelve a la tierra. El aliento de vida, esa chispa de poder, regresa a su fuente, a Dios. ¿Y qué le pasa al alma viviente, o sea, a la persona consciente? Simplemente cesa de existir. La combinación se deshace y con ella se va la conciencia. Y esto nos muestra las implicaciones de una forma muy clara. Según estos textos, la muerte no es una transición a otro lugar donde seguimos conscientes. Es un estado de total y absoluta inconsciencia. Los muertos no saben nada, no sienten nada, no participan en nada. Todas esas ideas de que nuestros seres queridos nos cuidan desde el cielo, aunque son muy bonitas, la verdad es que no encajan con esta perspectiva bíblica. Jesús mismo usó la metáfora más simple y a la vez más poderosa para describir la muerte: dormir. Y piénsenlo, es una analogía perfecta. Es un estado de descanso, de inconsciencia, donde no se siente el paso del tiempo. Y lo más importante de dormir es que siempre, siempre implica la posibilidad de despertar. Bueno, ahora sí. Con esta nueva comprensión de la vida como una unidad consciente y de la muerte como un sueño inconsciente, ya tenemos las herramientas necesarias. Ahora podemos, por fin, regresar a la celda de Pablo y descifrar su enigmática declaración. El dilema de Pablo no era entre vivir aquí en la tierra o vivir inmediatamente en el cielo. No, era entre dos realidades muy distintas. Vivir para él significaba seguir con su trabajo agotador, enfrentar más dolor, más persecución, pero también servir y fortalecer a otros.
Morir, por otro lado, era una ganancia porque significaba el fin inmediato de todo su sufrimiento. Era un descanso tranquilo, un dormir, con la certeza absoluta de que iba a despertar en la resurrección. Entonces, el punto crucial es este. La ganancia para Pablo no era una recompensa instantánea, sino el cese del dolor y la garantía de su salvación. Es como si dijera, mi pasaporte para la eternidad ya está sellado, ahora solo queda descansar, sin conciencia, hasta el día del gran despertar. Este cronograma lo deja todo súper claro. El proceso es así. Primero, la muerte, que es como dormirse. Luego, un periodo de espera, inconsciente, en la tumba. Después, con el regreso de Cristo, ocurre la resurrección, el despertar. Y solo en ese momento es cuando se inicia la vida eterna y consciente con Él. Para la persona que muere, claro, la transición se va a sentir instantánea, pero la secuencia teológica es clave. Y bueno, ¿por qué importa todo esto? Porque si la muerte no es un portal aterrador hacia lo desconocido, sino un descanso temporal, la forma en que vemos la vida cambia por completo. El énfasis ya no está en el final, sino en la calidad y el propósito del tiempo que tenemos ahora mismo. Y esto se traduce en lecciones muy prácticas. Elegir la vida es cuidar este regalo que tenemos. Ser entusiasta, que por cierto es una palabra fascinante que viene del griego enteos y significa Dios adentro, es vivir con esa energía divina. Se trata de usar nuestro tiempo para tener un impacto positivo en los demás y finalmente enfrentar el final no con terror, sino con una paz serena, sabiendo que es solo un descanso. Y con esto cerramos, dejando esta pregunta para la reflexión. Si el final no es realmente un final, sino más bien una pausa, ¿qué significa eso para nuestro presente? ¿Cómo redefine el propósito, las pasiones y las prioridades de cada día que se nos ha concedido?